Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues bueno, pues hoy nuevamente nos tocó tener podcast live y estamos bien contentos de poder compartir este tiempo con todos ustedes que nos escuchan. ¿Cómo estás, Denise, el día de hoy? Muy bien, muy bendecida. Bienvenidos sean todos a este podcast número ya 15, episodio 15. Estamos muy contentas de tenerlos aquí. Conéctense y espero sea de mucha bendición para todos. Ajá, y es que hoy traemos un tema de verdad también muy interesante porque estaremos hablando acerca del robo de la identidad. Y por ahí, quien pudo ver la invitación, por ahí también poníamos adentro de eso una pregunta y es ¿por qué te conformas? ¿O por qué te conformas con las migajas? Y entonces hoy estaremos hablando de eso ya que es un tema muy escuchado. No sé si por ahí alguien los ha escuchado, este tipo de temas que están causando muchas controversias acerca de las personas que se consideran personas migajeras. ¿Pero qué es eso? Bueno, pues hoy lo vamos a estar viendo durante este programa y mientras tanto vamos a dar un pequeño espacio para los anuncios para que se sigan conectando. Si por ahí tú tienes algo que hacer, pues ya sabes, te conectas tus audífonos para que nos puedas escuchar porque sabemos que este tema va a ser de edificación y de bendición para sus vidas. Igual también si pueden ir ayudarnos a compartir, entonces se los agradeceríamos mucho porque queremos que este tema llegue a muchas personas. Estoy segura que hay muchas personas que se van a identificar con lo que hoy vamos a hablar y que se van a dar cuenta también de que tenemos una identidad que nos fue robada. Así que vamos a unos anuncios, ¿sí? Bueno, pues ya regresamos de nuevo aquí con ustedes y pues como les comentábamos ahorita al inicio, que nos ayudaran a compartir. Sé que muchos de ustedes lo hacen y nuevamente queremos agradecerles a todas las personas que han estado constantemente con nosotros en cada episodio, que forman parte de esto. Realmente nosotros lo hacemos para poder llevar la palabra a aquellos que lo necesitan. Y pues bueno, hoy traemos un tema muy interesante y es el robo de identidad. Y pues antes de seguir avanzando un poquito con el tema, porque Denise y yo tenemos cosas que contarles acerca de ese tema, quiero pedirles que por favor nos ayuden a compartir después de que se termine esta transmisión, porque aunque es un podcast live, se queda aquí grabado y pues a lo mejor no lo puedes ver por alguna circunstancia o se lo compartiste a alguien y no lo puede ver por alguna circunstancia, ya sea trabajo o está ocupado, pero más tarde lo puede ver. Déjenos sus comentarios, si tienen alguna pregunta déjenla por ahí, al final del programa las estaremos leyendo y queremos interactuar también con ustedes, con aquellos que nos están viendo en cada episodio. Y pues como les comentaba Denise, vamos en el episodio número 15 de Familias Disfuncionales con el tema robo de identidad. Pero hay una pregunta muy importante en esta, ¿verdad que sí, Denise? Uh-huh. Y es, ¿por qué te conformas con migajas? Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de este tema. ¿Qué nos tienes que contar, Denise, el día de hoy? Pues yo creo que tenemos mucho que hablar de este tema. Yo creo que todos hemos conocido o hemos sido personas migajeras o conformistas. Ajá. Y bueno, hemos estado hablando a lo largo de este podcast acerca de la determinación, la sanidad, de las heridas, pero esto va conectado al robo de identidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos heridos o hay ahí cosas que no han sido sanas, pues eso nos lleva a no sentirnos valorados y eso nos hace caer en el conformismo de querer estar con personas que a lo mejor no nos hacen bien o no nos valoran por la falta de identidad que hay en nosotros. Ajá, exactamente. Y es que fíjate que yo creo que así como poníamos en el título sobre este tema de lo que hoy estaremos hablando, robo de identidad, yo creo que desde hace mucho tiempo que nuestra identidad fue robada. Uh-huh. ¿Y sabes desde cuándo empezó todo esto? Bueno, la palabra de Dios nos habla en Génesis 1, 26 y 27 que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y dentro de la palabra imagen encontramos 3 letras al final que dicen gen. Entonces nosotros teníamos la genética de Dios. Pero entonces al momento de que Adán y Eva pecaron, sabes que esa genética o esa identidad fue robada de nuestras vidas. Y es que ahora nos toca recuperar esa genética que Dios había puesto en nuestras vidas. Y hoy podemos ver a muchas personas que no saben, como yo,
antes, no conocía de Dios, no conocía la identidad que Él me había dado como hija. Y hoy estaremos hablando de diferentes partes de identidad que Dios nos da. Entonces no lo conocía y sabes que sí era una persona conformista, porque una persona migajera es una persona conformista. Y la verdad para nada me gusta esa palabra se escucha muy feo. Pero ¿sabes por qué queremos hablar de este tema? Porque comentando Denise y yo afuera del aire, es un tema que hoy las personas lo están hablando mucho. De hecho, hay otros tipos de podcasts, otros programas que hablan esta palabra como parte de su identidad. O sea, dicen las personas, yo me identifico con ser una persona conformista o migajera, y ya lo toman como algo normal. O sea, soy así y así soy. Entonces, no, claro que no. O sea, nosotros queremos hablar hoy que sí hay una identidad que nos fue robada, pero que hoy podemos recuperar conociendo la palabra de Dios y conociendo a Dios. Entonces, de eso estaremos hablando hoy. Y es que la palabra migajero o migajera viene de migajas. Ajá. Algo que está como que por porcioncitas o por pedacitos, o sea, sí, algo que es las sobras, por así decirlo. Ajá. Me imagino también, pues sí, cuando estás comiendo y que te caen migajas de la mesa, ¿verdad? Y las sobras, vaya, lo que ya nadie quiere, lo poquito que queda. Entonces, se oye feo, pero hay gente que dice, yo soy migajera o migajera. O sea, que recibe sobras de amor, de cariño, porque pues su identidad es lo que le da para recibir. Su identidad ha sido robada, ¿verdad? ¿Pero qué es la identidad? Bueno, la identidad es el conjunto de características, rasgos y valores que hacen única y distinguen o diferencian de los demás a una persona. O sea, nuestra identidad es como, ¿qué te podré decir? Como por decir nuestro perfil, por así decirlo. El cómo te ve la gente, o el cómo la gente te ve, o qué opinión tiene de ti. O sea, no define, no es una definición, pero es el cómo te ven los demás. La identidad es lo que nos da como que el porte, como que yo he visto gente que impone, o sea, que wow, tiene le decimos un porte o no sé, cuando alguien impone, pero para mí eso es la identidad, cuando una persona se siente plena, se siente que tú la ves que es capaz, o sea, que la ves que es una persona que tiene identidad, o sea, que tú la oyes hablar y dices, wow, o sea, me transmite algo, me transmite seguridad, la veo y quiero hablar como él, o quiero hablar, o sea, para mí eso es la identidad, el porte que tiene una persona o la manera de desenvolverse de una persona, porque tiene mucho que ver esto con la identidad. A veces somos personas inseguras, personas muy emocionales, pero es porque todo eso viene a repercutir en la identidad porque está dañada. Exacto. O sea, esto viene junto. Ajá. Entonces también, para complementar lo que tú estás diciendo, entonces desde un principio nuestra identidad fue robada por parte del enemigo. Y sabes que, hablando como lo que nos enseña la palabra, es que por cuanto Adán y Eva pecaron, nuestra genética fue robada. Entonces Dios quiere que tengamos sus genes. Mira, yo me he dado cuenta que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a tener maestros. Entonces un niño nace y a lo mejor no tiene todavía definida su identidad. Por eso es que hoy en día muchas personas viven con identidad distorsionada, vaya, porque nuestros primeros maestros son nuestros padres. Y desde ahí nuestros padres empiezan a formar una identidad de nuestra vida desde que tú eres pequeño, en la forma en cómo te hablan, en la forma en cómo te tratan. ¿Te acuerdas que en los programas pasados habíamos estado hablando acerca de las heridas? Entonces también las heridas que nuestros familiares, que nuestros amigos provocan en nuestras vidas, eso hace también que nosotros tengamos una identidad mal formada o robada, como hablábamos en el tema. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros volvamos a recobrar esa genética en Él, esa identidad en Él. ¿Pero cómo? Entonces sería nosotros buscando la palabra de Dios, buscándole a Él. ¿Y sabes por qué? Porque, como te decía ahorita, durante nuestro transcurso de nuestra vida vamos a tener diferentes maestros. Primero nuestros padres, después nuestros maestros desde que empezamos en preescolar. Hay niños que también han sido marcados en algún área de su identidad por un maestro, por nuestros hermanos de sangre, por los compañeros, los amigos. Todas esas personas son maestros en nuestras vidas, y puede que sean maestros buenos, pero también hay maestros malos. Entonces, nosotros a través de la palabra conocemos de un maestro,
y ese maestro es Jesús, y ese maestro le ayudó a sus discípulos a que se les formara una identidad, a que volvieran a recuperar los genes de Dios, como lo había hecho desde un principio y que Adán y Eva perdieron por cuanto al pecado, porque después Adán y Eva concibieron a un hijo. ¿Y sabes qué sucedió ahí? Que después de que concibieron a su hijo, ahora fue hecho a semejanza e imagen. Ahora, si te fijas, ya es al revés. Primero era imagen y semejanza, y después ya era semejanza e imagen de hombre. Entonces, pero ¿cómo vamos a nosotros a poder recuperar? Buscando en la palabra de Dios. Y de eso también estaremos hablando más adelantito acerca de eso. Entonces, pero ¿sabes qué? Una persona que no tiene identidad fue porque fue dañada, como te decía, desde el principio, a causa de nuestros padres, que fueron nuestros primeros maestros, a causa de nuestros hermanos, de nuestros amigos. No sé si alguien se identifica con eso, o tú en algún momento te has identificado así. Como hablábamos, pues la identidad es la formación, ¿verdad? Que nosotros recibimos, y pues la primera formación que nosotros tuvimos pues fue la de Dios, ¿verdad? Pero pues al haber sido dañada, pues ya venimos con una identidad pues ya no perfecta. Y luego recibimos la formación de nuestros papás, como tú lo mencionabas, de nuestros maestros, de toda esta formación que llevamos a lo largo de la vida. Y lo imagínate, ya dañada nuestra identidad por genética de Dios, y luego todavía dañada la identidad aquí de la tierra. O sea, imagínate pues a dónde vamos a ir a parar, o sea, a pura herida, a puras cosas que en lugar de ayudarnos, pues nos van a perjudicar, porque caemos en malas amistades, en malas compañías. Ese daño emocional tratamos de sanarlo con algo que nos guste o con algo que nos agrade, y eso desgraciadamente pues nos lleva a gente que también está dañada como nosotros. O sea, pareciera que, como dicen, o sea, Dios los hace y ellos se juntan. Nos vamos a mezclar con gente igual de dañada o hasta peor que nosotros. Ajá, exactamente. Y es que sabes que, hablando acerca de que tú hablas de que la identidad es una formación. Entonces imagínate, un bebé no tiene identidad, pero los papás se encargan de formarle una identidad. ¿Cómo tú le estás formando a tus hijos la identidad? ¿Los tratas mal? ¿Les hablas? O sea, típico, ¿no? O sea, de que cuando ya tu hijo entra al preescolar y empieza a hacer sus primeros trazos, a veces recibe una palabra de parte de ti, en vez de decirle, mijo, tú lo vas a lograr, tú vas a poder ser, o sea, de recordarle su identidad, de que es inteligente, de que es un hijo extraordinario, que le empieza a decir, eres un burro. De que lo puede hacer, de que tiene la capacidad. Sí, tu falta de paciencia, tu falta también, tus daños, o sea, vienes a sacar la frustración. He visto mucho eso a la hora de hacer tareas, niños que hasta tienen miedo. ¿Por qué? Porque se convierte en un momento en lugar de aprender, o sea, sale peor, porque el niño ya tiene miedo ve la tarea como algo frustrante, o sea, ya no quiere, tiene miedo. ¿Por qué? Porque le están dañando la identidad. Y desde ahí nosotros podemos dañar la identidad de alguien con nuestras palabras. Con nuestras palabras. Es la primera forma en la cual nosotros podemos dañar la identidad de alguien, o con la cual nosotros fuimos dañados desde niños. Entonces, una persona que tiene falta de identidad, lo que va a hacer es que va a formar a otra persona, en este caso hijos, que tampoco tengan identidad o la tengan igual que la tuya. Una persona miedosa, una persona temerosa, una persona que le da vergüenza, una persona que no lucha por sus sueños, una persona que se siente incapacitada para lograr muchas cosas, una persona que dice, soy migajero, me conformo con lo que el mundo me ofrece, con lo que para esto nací, una persona conformista, una persona pues mediocre. Entonces Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Si nosotros nacimos en un hogar donde tenemos o nos formaron una identidad equivocada, hoy Dios quiere que recuperemos nuestra genética y nuestra identidad en Él. Y es que también, mira, ¿cómo vamos a pretender que nuestros hijos tengan buenas relaciones o hasta sepan elegir una pareja cuando nosotros mismos como papás somos los primeros en decirle, eres un inútil, no sirves para nada? O sea, te encargas de hacerle ver que no sirve, que no vale. Que no entonces vale. ¿Cómo esperas que tu hijo tenga una buena identidad y tenga buenas relaciones cuando uno como papá daña esa identidad? Entonces, obviamente, pues eso va a repercutir y su daño se va a reflejar a través de sus emociones y de sus malas elecciones, porque pues también es un resultado, y como papás nosotros tenemos mucho que ver. Oye, Denise, pero también ¿sabes cómo podemos dañar la identidad de alguien o malformar la identidad de nuestros hijos? Es también a través de nuestro ejemplo. Porque cuántas veces nuestros hijos nos han hecho ver
nos han visto hacer cosas equivocadas o hacer cosas que muestran que tenemos una identidad dañada, como por ejemplo el conformarnos toda la vida, vivir una vida de conformismo en todo. O sea, hay personas, como lo que hemos hablado en programas anteriores, hay personas que hoy en el día solamente sobreviven. Solamente saben, salgo al trabajo, regreso a casa, muy rutinaria. Sí, o sea, llego bien estresado, ni siquiera paso tiempo con mis hijos, me dedico al tiempo libre que tengo a estar con el celular. Pero ¿dónde está el tiempo que pasamos con nuestros hijos? No estamos ayudando a formar una identidad. Entonces vivimos una vida tan deprisa y tan rutinaria que se nos ha olvidado dedicarle tiempo a nuestros hijos. Yo me he dado cuenta que desde que son niños hasta la edad que son adolescentes, ellos siguen formándose una identidad antes de que sean adultos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como papás dando de ejemplo para que nuestros hijos se formen una identidad? Si tú eres un papá que te la pasas de gruñón, de regañón, de los pocos minutos que estás en casa, te la pasas con tu celular, en vez de dedicarles tiempo. Si eres una mamá gritona, una mamá que en vez de ver los talentos y las cualidades que tiene tu hijo, te la pasas exaltando más bien sus defectos y gritándole malas palabras, ¿qué vas a formar en él? ¿Qué identidad estás formando? Exactamente. Y es que yo creo que a nosotros al momento de dar este tema también Dios tuvo que enseñarnos a volver a recuperar nuestra identidad porque estábamos mal formados, sin identidad, y hoy quiere Dios que recuperemos esa genética. ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos, bueno, al menos yo fui persona que gritaba también cuando me enojaba, y hoy me doy cuenta que no es la manera así. Mira, hasta mismo nos han enseñado, cuando yo he tenido juntas en la escuela de mis hijas, ¿sabes qué me han enseñado? Me han enseñado que veamos a nuestros hijos por sus talentos y por sus cualidades. A lo mejor tu hijo nunca va a ser bueno en matemáticas, pero tu hijo va a ser bueno en pintar, en dibujar, entonces siempre en otras cosas. Nosotros como padres siempre tenemos que estar viendo las cualidades, qué es lo que se les da mejor para de ahí encaminarlos. Y es que a veces nosotros vemos un 6, vemos un 7 en matemáticas y hijo eso, o sea, arde Troya, les decimos de todo hasta lo que no, porque a lo mejor nosotros así fuimos educados. Entonces, déjame decirte que tu manera como papá, en cómo les hablas y qué ejemplo tú les das, vas a formar, es de la forma en que tú vas a formar una identidad en ellos. Fíjate. Y que no lleguen a ser personas, ya sean mujeres o hombres, que en un futuro sean personas conformistas o en este caso, como estábamos hablando en este programa, migajeros. Que se escucha muy fuerte, la verdad, a mí esa palabra no me gusta para nada. Se escucha muy, muy feo. Fíjate que yo era mucho de comparar a mis hijos con otros niños. Y es que ese niño sí sabe, y es que ese niño no, y ese niño sí, y ese no. Y en las calificaciones era lo mismo, hasta que un día Dios me confrontó y me dijo, ¿qué pasaría si esa calificación que está teniendo tu hijo sea tu calificación como mamá? Wow. El esfuerzo que tú le pones. Y fue como que cachetada con guante blanco. Dije, Padre Celestial, o sea que mi calificación es un 8, un 9. Sí. Y desde ahí cambió mi manera de ver a mis hijos y de estar comparando y de estar diciendo. Y dije, ¿sabes qué? Una vez que fui a recibir calificaciones me sentí triste porque yo veía que publicaban las calificaciones de sus hijos y puro 10 y 9. Y yo dije, ¿por qué mis hijos no? Entonces Dios me confrontó y me dijo que esa calificación que recibes sea como tu calificación de papá. Y sí fue como que... Sí. O sea, me quedé como que, ay no, pues qué vergüenza, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿sabes qué, Dios? Le voy a echar más ganas porque yo estaba muy, muy enfocada en otras cosas y la verdad la escuela de mis hijos como que, no sé, como que no le ponía tanta importancia. Entonces a veces había tareas y trabajos y yo por mis cosas no las cumplíamos o no nos poníamos al corriente. Entonces quieras que no, eso también califica. Claro. Y habla de mi desempeño también como mamá, porque yo soy quien tiene que estirar y quien impulsar a mis hijos a llevar, a cumplir, a darles lo que necesitan. Entonces yo también me propuse el que ya no faltaran, el que se pusieran al corriente, y todo eso lo vimos en resultado y me sentí muy, muy contenta porque estas calificaciones sacaron puro 9 y puro 10. Y ya este último trimestre, puro 10 los dos. Y dije, wow, o sea, ¿cómo se ve? O sea, es un trabajo en conjunto, papá e hijos, porque es muy fácil comparar. Y fíjate que sí, decidí ponerme
y comenzar a ver a las personas, no solo a mis hijos, sino también a las personas, porque antes era una persona que veía a los demás solamente por sus defectos, por lo que no hacían bien, por lo que no estaban haciendo bien, pero digo, yo también soy un ser humano, yo también me equivoco, las personas en mí también observan lo que hago mal, lo que no está bien. Entonces mi manera de pensar cambió y mi manera de ver a las personas también, y a lo mejor mi hijo no es bueno en lo mismo que su compañero, pero es bueno en otras cosas, destaca en otras cosas. Había un niño con el que mucho lo comparaba yo, y yo veía que el niño escribía súper bien, y yo, Lucas, mira, lee y todo. Sí, pero el niño batalla en matemáticas, se le dificulta cálculo mental. Lucas en eso sobresale y resalta, y la maestra lo ha felicitado. O sea, fíjate, como tú dices, a veces comparamos, pero el niño a lo mejor no es bueno en eso, pero es bueno en otras cosas. Ajá. Y es que el comparar a nuestros hijos causa una herida. También causa un daño. Y después a lo largo hace que quede marcada su identidad con la forma a la mejor que puede decir. O se exige mucho, se autoexige mucho para querer complacer a las personas, o la otra es tomar las cosas como, me vale, o sea, no me voy a esforzar en nada, total, nunca le di gusto a nadie. Nunca los agrado. Ajá. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado en la forma en cómo educamos a nuestros hijos. Desde que son bebés empiezas a formar una identidad hasta que son niños, adolescentes. Y ¿sabes qué? Tocando ahorita el tema sobre eso, yo que tengo hijas adolescentes, de repente llegan de la escuela y me comentan muchas cosas que hoy se está viviendo, y yo digo, Señor, es por la falta de identidad. O sea, niñas, desde que mis hijas están en la primaria, o sea, desde los 12 años a 13, 14, 15 años, o sea, escucho, por ejemplo, que vienen y me dicen, mamá, es que tengo una compañera que me dice que ella cree que no es niña ni es niño y no se identifica con ningún género y le gustan las niñas y los niños. Entonces yo digo, Señor, qué falta de identidad hay ahorita en los jóvenes, en los adolescentes, hay muchísima confusión. Entonces nosotros como papás tenemos que de verdad buscar lo que es verdadero, y lo que es verdadero es Jesús, es su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cambiar nuestra vida, pero también nuestras generaciones, volvamos a retomar la genética. ¿Sabes qué? Vivimos en un mundo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Estamos viviendo ahorita esos tiempos. Y creo que como hijos, como pueblo de Dios estamos, yo creo que ya ahorita por todos lados bombardeados, porque ya es más fácil ver y encontrar una marcha donde muchas personas de diferentes géneros lo hacen de una manera muy a veces hasta agresiva. Entonces, pero el compartir la palabra en una plaza pública ya es un delito, ya casi lo ven malo. Así, ya visto malo, ajá. Y no es que nosotros tengamos nada en contra de eso, claro que no, porque Dios ama al pecador. Entonces, Dios ama a todas las personas. Lo que nosotros queremos decir hoy a través de este programa es que podemos encontrar identidad de parte de Dios. Una identidad que nos fue robada desde el principio y que por ende nuestros padres no han podido formar en nosotros, porque ni ellos quizás fueron formados, o quizás son personas que están dentro de una iglesia, pero no han conocido a Dios a profundidad, y por eso hay una identidad desformada, una identidad en la cual se conforman viviendo, pues como decíamos, de migajas. Mira, eso que tú decías acerca de esta confusión que hay en los jóvenes hoy día, porque es confusión, no saben lo que son, no saben qué quieren, no saben qué les gusta. Eso quiere decir que hay confusión, y eso es porque su identidad está dañada. Exacto. Y desgraciadamente esto viene desde casa. Entonces, cuando el niño, niña, no sabe a quién dirigir, los papás tienen que ser la fuente correcta, la fuente de información correcta, la fuente de confianza. Y cuando ellos no tienen eso, ¿a dónde van a acudir? A las malas compañías, a las malas amistades, a las relaciones tóxicas, ambientes dañinos, como dice Primera de Corintios 15:33, que las malas compañías o conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, te fijas cómo a lo mejor esta niñita compañera viene a tu hija, pero tu hija tiene una formación, tiene una identidad. ¿Por qué? Porque hay unos papás que la están formando. Y esa es mi manera de protegerla. Entonces, sabemos que a nuestros hijos no los podemos tener dentro de una burbuja, y los tengo muy claro, porque desde muy temprana edad ellos ya se están enfrentando al mundo, pero la diferencia es que tú estás formando una identidad en ellos de acuerdo a los principios y a la verdad que es la palabra, y cada día estar como padres orando por ellos, resguardándolos a través de la oración, y eso es lo que va a ayudar que su identidad no sea mal formada por las malas compañías, como tú dices, por las malas costumbres y por el ambiente dañino en lo que ellos se desenvuelven. Se relacionan. Ajá. A veces uno como papá, a veces yo digo, ay, quisiera meterlas en una burbuja, porque llegan de repente y me cuentan cosas, o sea, como ya dentro de la secundaria, aún mira, yo las he tenido en escuela pública y las he tenido en escuela privada, y me he dado cuenta que no importa, o sea, porque realmente ahorita
los jóvenes y los adolescentes tienen, bueno, es más, desde niños, ya no nos vayamos a los adolescentes, ahorita ya vemos que es normal que un niño tenga ya un celular, porque los papás, para no batallar, los papás, para que los hijos no los molesten, ya sea porque vas a dormir, porque vas a trabajar, porque quieres descansar o porque quieres que no te esté hablando, simplemente por eso le entregas un celular, un iPad, una tablet a tu hijo. Entonces, desde muy pequeños ellos ya tienen acceso a todo en un solo clic, ahí a través de ese aparato electrónico, y sabes que su identidad está siendo mal formada por lo que ellos ven. Por lo que les enseña la pantalla. Exactamente. Entonces, a veces te digo, yo como mamá me he desesperado cuando escucho las pláticas de mis hijas y me dicen, mamá, es que mis compañeros están viendo pornografía dentro de la escuela como si nada. O sea, tú tratas acá a tus hijos de resguardar, pero como hablándoles las cosas que sí se están viviendo en el mundo. O sea, llegó el momento en que sabes que, a ver, siéntate a la mesa, esto es la pornografía, esto es aquello, estos son las drogas, estos son los vicios. Yo sé que ya los ven, o sea, desde la que están en la escuela, pero uno como papá tiene que sentarse a hablar así. Exacto. Pero hablarles también como habla la palabra acerca de cada una de esas situaciones. Entonces ellas llegaban, y yo me acuerdo un momento en que me desesperé y yo le decía a mi esposo, ¿qué hacemos? Vamos a cambiarlas de escuela, o sea, ¿qué hacemos? Y nos dimos cuenta que aunque las hemos cambiado de escuela, es lo mismo, hasta que dijimos, Señor, no, solamente tenemos que buscar tu paz en ti, y estar buscando la sabiduría para seguir formando a nuestras hijas. La palabra dice que instruyas al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y qué es la instrucción? Es la enseñanza. Es la enseñanza. Entonces eso es lo que a nosotros como papás nos corresponde hacer. Ajá. Y ya el Señor, que los ama más que nosotros, pues los va a guiar, ¿verdad? Pidiéndoles que lo guíe. Y la misma enseñanza, porque fíjate, aunque yo no fui formada en un hogar creyente, en un hogar cristiano, yo de chiquita iba a las escuelitas de verano, y lo que me enseñaban a mí se me quedaba, y eso no iba seguido. Y venían las escuelitas de verano, pues eran vacaciones largas. Perdón que te interrumpa, entonces sí ayudan mucho las escuelitas de verano. Claro que ayudan bastante, y a lo mejor tú piensas, es que los niños no se están quietos, pero créeme que se les queda algo, se tiene que quedar. Y esas enseñanzas que a mí me daban, de hecho tenía un vecino, que me acuerdo que una vez nos puso que las películas que del infierno, porque era la manera en la que te evangelizaban, de que te metían como que miedillo, sí, ¿verdad? Como del rapto y todo. Ándale, del rapto, y era de unas personas que las consecuencias los habían llevado allá, ¿verdad? Y a mí se me quedó tanto la del suicidio, porque se suicidó, y después yo pretendí cometer tal cosa, y a mí se me vino eso a la mente. O sea, fíjate cómo algo que vi de niña vino a recordar, a traer a memoria ya en una etapa de adultez. Entonces, créeme que se te queda. Por algo la palabra dice que instruyas al niño. Y fíjate, bueno, retomando el tema acerca de los hijos, porque hay mucho que contar de los hijos. Entre más van creciendo, uno va aprendiendo también conforme a la palabra y conforme a las experiencias que uno va teniendo con ellos. Y pues fíjate que mis hijas me decían también de que un día la maestra les hace una pregunta a todo el salón y les dice, levante la mano quién todavía sus papás están juntos, o sea, en matrimonio. Y dice mi hija que de tantos niños, que en ese salón había como 30 niños, solamente 2 niños habían levantado la mano. Entonces, yo digo, también la falta de identidad hace que los matrimonios se deshagan. También la falta de identidad, porque llega el momento donde si tú fuiste una persona que se te fue dañada la identidad, y a él también, sabes que no va a funcionar el matrimonio hasta que recuperes lo que Dios dice de ti, lo que Dios depositó en ti desde un principio y que fue robado. Entonces, también hablando acerca del suicidio, sabes que las personas que no tienen identidad, llega el momento en pensar en quitarse la vida porque dicen, es que no encajo en nada, ¿qué hago en este mundo? O sea, yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿a qué vine a este mundo? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? O si no tomas en cuenta a Dios, por lo menos te has preguntado, ¿a qué vine a esta tierra? No le encuentro sentido a nada. Yo creo que, ¿por qué? Porque hay un robo de identidad en tu vida, pero que hoy te hablaremos de cómo recuperarlo. Así es. Y bueno, pues algo más que nos quieras decir. Bueno, cuando dice, aquí tengo un apunto, dice, cuando no tenemos una identidad, no sabemos relacionarnos ni sabemos elegir lo que es mejor para nosotros. Hablábamos de la confusión. Sí. Tratamos de encajar y al no conocer nuestro valor buscamos la aprobación de los demás, sobre todo en la adolescencia, porque es una etapa de muchos cambios, ¿verdad? De dudas, cambios, confusión. Y si no tenemos buenos consejos, pues vamos a recurrir a las malas compañías, a la orientación, tratar de buscar una dirección correcta. Y la mejor dirección y la dirección correcta que nosotros podemos tener, la de nuestros papás. Esa es la fuente correcta. Y si no la tenemos, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a las amistades. Sí. Nadie nace dañado.
los miedos, inseguridades y daños emocionales, eso es algo que se va adquiriendo en nuestra formación. O sea, nadie nace siendo una persona dañada emocionalmente. O sea, todo eso es algo que se recibe. Y la fuente de la sabiduría es de Dios, y como papá necesitamos esa fuente para saber instruir a nuestros hijos en el camino correcto. Y es que, como te decía ahorita recuerdas que te decía, a veces nosotros también le formamos o le quitamos la identidad a nuestros hijos, o le malformamos la identidad a nuestros hijos por cómo nos comportamos. Y es que a veces, ¿qué ven nuestros hijos en la casa? Un hogar disfuncional, un hogar donde el papá, para desestresarse por el trabajo, algo se la prefiere estar tomando. O un hogar donde siempre hay gritos, donde hay contienda, donde no hay ningún momento de paz, donde la mamá avienta hasta la cacerola por todos lados, donde ni al sentarse a la mesa puedes disfrutar comer algo. Entonces, a mí me encanta el pasar tiempo en la mesa sentados con mis hijas y con mi esposo y poder hablar de cómo estuvo nuestro día. Digo, no es algo que... A veces está muy peleado ese tiempo, el poderte sentar con tu familia, porque te digo, llevamos una vida muy ajetreada, pero sí hay que buscar ese espacio de sentarnos, platicar, qué inquietudes tienen. Y sabes que como papás, escuchar a nuestros hijos, porque a veces lo primero que nos están contando algo, papá, es que ya fíjate que estoy saliendo con una persona, y luego empiezas a regañarlo. Primero escúchalo. Bueno, y otra cosa, entonces también hay mamás que se conforman siempre teniendo una relación dañada, estando en una relación dañada. Y con esto quiero ir a la parte donde he escuchado mucho, cuando tú me decías, Denise, acerca de hablar de este tema de las migajas, yo dije, bueno, yo no he escuchado eso, y ya de repente me puse a investigar. Ajá, y yo creo que hasta por el algoritmo del celular, ¿no? O sea, de que a veces el celular te escucha lo que hablas y ya te empieza a arrojar automáticamente muchas cosas acerca de ese tema. Y pues bueno, entonces yo me di cuenta que una persona que tiene la identidad dañada se conforma con muy poco, es migajera. Ay, sí, qué fea palabra, pero sí es así. No uses esa palabra para ti, no uses esa palabra para hablarle a otra persona, porque es una palabra muy, muy, muy fea, la verdad, porque Dios no nos hace ser personas que se conforman con migajas. No quiere que seamos personas. Ajá, sino quiere personas, Él nos hizo personas que nos sentemos a la mesa del Rey a comer ese banquete. Y el banquete es la palabra, las delicias que encontramos en su palabra. Pero pues muchas veces vivimos así, en conformismo, en una relación tan tóxica, donde sufrimos de maltratos, de violencia psicológica, verbal, emocional, y aún así seguimos estar ahí. ¿Por qué? Porque desde muy pequeños nuestra identidad fue robada, a lo mejor primeramente por el enemigo, pero también fue mal formada por nuestros primeros maestros que tuvimos en la vida. Entonces, yo me acuerdo unas palabras que a mí se me dijo cuando yo recién me caso. Obvio, mi papá pues no conocía de Dios, no conoce de Dios, ahora entiendo las cosas. Y él me decía cuando yo me caso, pero me he de acordar de ti, que vas a fracasar en tu matrimonio, te he de ver divorciada y que te vaya muy mal. Entonces, realmente hoy lo digo, en ese momento me dolió mucho, hoy lo digo sin dolor, porque digo, ¿qué me podía él enseñar o qué me podía dar a mí? Él si ni siquiera tenía identidad, pero gracias a Dios que encontré mi identidad en él. Entonces, sabes que ahora vivo una vida bien diferente, y lo que quiero es formarle a mis hijas esa identidad, porque sí, también fui una persona conformista. También recuerdo la parte donde mamá llegaba a mi casa cuando yo no quería nada con Dios y me veía todos los problemas que había en casa, los gritos, las contiendas, los pleitos en el matrimonio, mis hijas llorando por lo que sucedía en el ambiente en la casa, y mi mamá me decía, es que Dios no quiere que vivas de migajas. Entonces, cuando tú me decías sobre este tema, recuerdo mucho esas palabras de mi mamá. Es que Dios no quiere que vivas de migajas, Judith. Dios quiere que vivas una vida en Él, que encuentres la plenitud en Él, que te sientes a la mesa con el Rey. Y sentarse a la mesa con el Rey, no importa si tú vienes cojo, no importa si vienes ciego, no importa si tienes una discapacidad. No hablo de algo físico, hablo de algo espiritual. No importa si tu identidad fue dañada, no importa si te has sentido menospreciado, rechazado, si vives todavía enlutado, si vives todavía con odio, con resentimiento. Sabes que Dios manda llamar a todos a la mesa, no importa cuál sea tu condición. Si tú todavía vives con mucho falta de perdón, sabes que ven a la mesa. Dios te está llamando hoy a través de este programa. Ven a la mesa, siéntate, porque muchas veces hemos pasado como
como los perrillos, o sea, que se caen las migajas de la mesa y comen acá abajo. Y Dios no quiere eso, que estés esperando que las migajas caigan. ¿Y sabes por qué? Es por la falta de amor que hay en nuestras vidas. Pero en Dios encontramos ese amor que sobrepasa toda barrera, ese amor eterno, ese amor que es incondicional. Nadie, yo te lo puedo decir, ni aún mi esposo, ni aún mis hijos, nadie me puede dar el amor que Dios me da. Y en él encuentro mi identidad de sentirme amada. Amén. Porque muchas veces por no sentirnos amados, Dani, ¿sabes qué es lo que sucede? Que estamos buscando las migajas de tiempo en otras personas, que nos pongan atención, que nos amen. A veces estamos anhelando tanto que alguien nos traiga una flor, que alguien nos hable bonito, y apenas alguien lo hace y caes automáticamente cuando no es la persona correcta para ti. Y esto también va para los jóvenes, chicas y chicos. Entonces, ¿sabes qué? Dios quiere, hoy Dios nos está llamando que no vivamos de migajas. Dios no quiere llamarnos, en su vocabulario no está la palabra migajera ni migajero. Así dentro del vocabulario de Dios, Dios te dice amado, acepto, y te hace una invitación a que te sientes a la mesa y que comas de las delicias que Él ha preparado para ti. ¿Sabes cuáles son las delicias? El sentirte amado, acepto, valorado. Hay alguien que te pensó y que te formó con una identidad muy valiosa, porque no viniste a este mundo solamente por una casualidad o porque tu papá y tu mamá se encontraron. ¿Sabes a qué viniste a este mundo? A cumplir un propósito. Pero ¿sabes cuándo vas a entender o comprender tu propósito? Cuando conozcas al Dios verdadero. Amén, así es. Y es por eso que Dios quiere formarnos una nueva identidad y quiere hablar de estos temas. Y como tú decías, es triste porque ahorita hay un migajero, o sea, ya es como algo de burla. Sí. Cuando Dios no quiere que tú vivas de migajas, o sea, ¿por qué te vas a conformar con migajas si Dios tiene un manjar, un banquete para ti? ¿Por qué te tienes que conformar? Y como tú decías, hay gente tan conformista que el no tener identidad nos hace esperar, querer que la gente nos resuelva la vida. Ajá. Que nuestro esposo, que nuestro papá, o sea, estamos a la expectativa de que todo mundo nos ame, es como que estamos deseosos de que alguien nos quiera y nos hacemos expectativas, y es por eso también tanto fracaso en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la mujer tiene toda la esperanza depositada en el esposo o el esposo en la esposa, y las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque tu identidad está dañada y no depende tu felicidad de nadie más que de ti, o sea, de lo que Dios quiere hacer, de forjarte, de darte una identidad para que tú seas sano, seas pleno, seas próspero, te sientas con identidad y dejes de recibir las migajas de la gente, porque eso nos hace el crearnos expectativas y esperar mucho de los demás, y luego vienen las decepciones. Exacto. O sea, que si alguien en algún momento se ha preguntado o se ha sentido inacepto o se ha sentido que no es amado, déjame decirte que por falta de amor, es que tú vives como una persona conformista, recibiendo el poco tiempo de los demás, el poco cariño de los demás. Pero cuando tu identidad ya es formada en Dios, ¿sabes qué sucede? Te das cuenta que tienes un valor especial, te das cuenta que Él dio su vida por ti, te das cuenta que Él te llama a sentarse a la mesa del Rey, te das cuenta de que hay alguien que te acompaña todo el tiempo y que ya no te hace sentir solo. Entonces necesitamos conocer a Dios para darnos cuenta de todas las maneras en cómo Dios quiere formar nuestra identidad y todo lo que ha puesto para formar nuestra identidad de nosotros, como por ejemplo, escogidos, amados, aceptos, valiosos, precioso tesoro. Ahora también algo de parte de mi identidad de ser discípula, como lo comentaba la vez que me tocó compartir la palabra aquí en la iglesia, me di cuenta que faltaba algo, como una piececita para que formara mi identidad, y es el ser discípula de Dios. Entonces, el ser hija de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Son los que son guiados por el Espíritu. Ajá, esos son los verdaderos hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu, porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, son solamente los que son guiados por el Espíritu. Y pues bueno, mira, ¿sabes qué? Por falta de amor, porque te digo, mendigamos mucho el amor en las personas, porque carecemos de amor hacia nosotros, y en la psicología o... A lo mejor si tú vieras, por ejemplo, si tú ves conferencias, si tú ves podcasts, te van a hablar mucho acerca del amor propio. Y sí, pero no es malo tener amor propio, pero ese amor primero lo tienes que basar en Dios, porque si no, tienes que amar a Dios para poderte amar a ti y poder amar a tu prójimo. Entonces, ¿sabes qué? A veces por esa falta de amor vemos relaciones muy tóxicas o muy insanas. Por ejemplo, desde los noviazgos. Mis hijas también me comentaban algo. Yo me acuerdo que en mi tiempo, Denise, los hombres te conquistaban, ¿no? O sea, yo me acuerdo a mi esposo,
me conquistó con lo que él podía, llevándome una paletita, diciéndome cosas bonitas, llevándome un pequeño detalle. Ahora mis hijas me contaban y me decían, mamá, es que ahora los niños, o sea, no te conquistan ellos. Ahora las mujeres andan conquistando a los niños y se rebajan hasta ese momento. Hasta ese nivel, vaya, ajá. Entonces, a veces las mujeres estamos así, y yo creo que es un tema con el que mucho las mujeres batallamos, como decías tú ahorita, ¿verdad? Bueno, antes de entrar al programa me hablabas acerca de esto, que normalmente las mujeres batallamos con poco amor, por la poca valoración que nos tenemos, la poca autoestima que tenemos como mujeres, que andamos mendigando el amor de un hombre, y no importa, a veces no, y te la ves, o sea, no importa cuántos fracasos llevas, porque pasas de una relación a otra, y si te das cuenta, y si volteas hacia tu pasado, sigues viviendo los mismos patrones siempre. ¿Por qué? Porque no has conocido, te has dado cuenta que Dios puso una identidad de ti y te ha hecho amada. Y cuando no sientes ese amor de Dios, te estás conformando siempre con las migajas de la demás gente. Y quieres ser siempre acepto. Yo he conocido personas, mujeres, te digo porque yo mucho tiempo trabajé en esto de las uñas y pues convivía con muchas mujeres en ese tiempo. Y ¿sabes de qué me daba cuenta? Que llega el momento donde la mujer se rebaja tanto a ser usada como pues un pañuelo, como algo desechable. Se rebaja tanto al punto de que le compra todo al hombre. O sea, es que hoy vivimos eso. O sea, estamos viviendo la temporada donde ya ni siquiera el 50-50, sino no me importa, yo te mantengo, pero estate conmigo. Por la falta de identidad y la falta de amor. Fíjate, también podemos caer en eso que dices tú, el amor propio. No es malo el amor propio, no es malo, pero tú no vas a tener amor propio si no tienes a Dios, porque ese amor propio sin Dios te va a llevar a la arrogancia, al querer estar por encima de los demás, a querer pisotearlos, porque a veces llegamos a a creernos superiores, de que yo soy mujer y ahorita todo está a mi favor, y no se trata tampoco de eso. Y ahorita que hablabas tú de eso de las personas estas que hasta mantienen y les pagan y todo, pero es porque el daño es tan grande, y como yo conozco personas que van de pareja en pareja y de hombre en hombre, y es lo mismo. ¿Por qué? Porque están esperanzadas a que un hombre las sepa amar como ellas quieren ser amadas, pero no se aman ni ellas. Es que recuerda que nuestro corazón está diseñado con tener un vacío, y ese vacío solamente, Dios lo diseñó para que ese vacío solamente sea llenado por Él. Entonces jamás vamos a encontrar el verdadero amor ni la plenitud completa en una persona. A lo mejor por un tiempo sí, tú dices, ay, ya encontré el amor de mi vida, wow, no, me está tratando como nunca nadie me había tratado, o sea, pero no es momentáneo, porque si él no ama primero a Dios, no va a saber amarte de la manera correcta. Y otra cosa, yo he conocido personas, a mujeres bien exitosas, o sea, de verdad por mi mesa de trabajo pasaron mujeres muy exitosas, o sea, con negocios, bien emprendedoras, aprendí de ellas también, o sea, en la forma en cómo se desenvuelven en los negocios. Otras, por ejemplo, unas excelentes mamás, unas excelentes esposas, trabajadoras, bien creativas. O sea, yo creo que Dios también a la mujer nos da muchas cosas hermosas. Entonces, ¿sabes qué? Pero al final de cuentas, perdían todo por rebajarse, recibiendo, pues, o conformarse, recibiendo las migajas que caían de la mesa por amor. O sea, al final de cuentas, personas, mujeres bien exitosas, caían, o sea, a recoger las migajas de tiempo, de amor de otras personas. Y lo peor, o sea, cuando caes el aceptar una relación cuando el otro o la otra está casado. Sí, yo pienso que sí es. Entonces, fíjate qué falta de identidad hay en tu vida para tú estar saliendo con una persona que ya está comprometida. Llámese novio, llámese matrimonio, está comprometido. O sea, qué falta de identidad debe de haber en tu vida. Pero te tengo una noticia buena, y es que Dios puede formar tu identidad desde el momento en que tú se lo permitas. Amén, así es. Y ¿sabes qué? Uno empieza a experimentar cuando empieza a ver la identidad de Dios en su vida. Tú te empiezas a decir, no, ya no tengo por qué conformarme con esto. Porque la palabra conformar es una palabra compuesta, conforma. Entonces Dios no quiere que nosotros nos conformemos a lo que el mundo nos ofrece. Porque la verdad a veces puede parecer lo del mundo deleitoso. Nos habla también los deseos de los ojos, los deseos del mundo, la vanagloria del mundo. Creo que así va en un versículo. Sabes que nos habla acerca de eso, y Dios no quiere que nosotros nos estemos deleitando, porque solamente ese deleite va a durar un tiempo. Todo lo que el mundo te puede ofrecer va a ser un deleite en un tiempo. Una pareja, a lo mejor de repente llega la pareja que tú tanto has anhelado y dices, es que este tiene o esta tiene lo que yo necesito.
pero al final de cuentas te vas a volver a sentir solo. ¿Sabes por qué? Porque solamente puedes encontrar una plenitud en Dios. Solamente puedes encontrar ese amor que sobrepasa todo en Dios. Y bueno, nosotros queríamos hablarles acerca de este tema. ¿Algo más que quieras comentarles, Denise? Pues lo mismo, lo mismo acerca de la identidad. Fíjate que nada como tener la identidad de Dios, porque eso te va a ayudar a formar buenas relaciones, amistades, relaciones con tus papás, con tus hermanos, con tu pareja, con tus hijos. Vas a encontrar, cuando tú comienzas a tener la identidad de Dios, ya te diriges por su voluntad, como dice la palabra, que los hijos son los que son guiados por el Espíritu. Y Él mismo va a poner a la persona correcta, a la persona que sepa amarte, que sepa cuidarte, que sepa valorarte, y también te va a enseñar a ti el cómo tratar, el cómo educar, el cómo formar una familia, el cómo ser un matrimonio de bendición. Porque yo he visto que hay mujeres tan hermosas y tan atractivas y tan bonitas y tan guapas, y que su identidad está por los suelos, que se rebajan y que las migajas, o sea, volvemos a lo mismo. Entonces no tiene nada que ver el estereotipo que nos han vendido de la mujer con la cintura pequeña, el busto grande, el cuerpo amoldeado, o sea, todas ahorita se operan. Por falta de identidad. Por la falta de identidad, pero siguen siendo personas tóxicas, inseguras, celosas, que quieren la atención de un hombre y que aún así no lo reciben. Entonces el problema no está en el cuerpo, sino está en tu corazón. El día que tú te valores, que tú te ames, que tú te aceptes, que Dios forme una identidad de ti, vas a dejar de esperar el recibir el amor y la atención de los demás, porque principalmente Dios viene a formarnos y a llenarnos. He oído una frase que dice que el vacío del hombre es del tamaño de Dios. Y es verdad, porque esa piececita que nos falta en nuestra vida, que nos hace cuestionarnos a qué venimos a este mundo, para qué nacimos, qué es lo que hay, es Dios. Y Dios es esa pieza fundamental que viene a determinar tantas cosas en nuestra vida, que viene a darnos no solamente identidad, sino plenitud, gozo, paz, una identidad que te hace sentir conforme contigo misma. Como tú decías, a mí una de las cosas que me faltaba era ser discípula, porque cumpliendo su voluntad te sientes útil, sientes que naciste para servir, que este era tu lugar, te deleitas en servir al Padre, porque en ser enseñada para un día enseñar a otros. Sientes que tu vida tiene un propósito y ya dejas de estar como que también el estar tan desquacerado te hace pensar tantas cosas y en la ociosidad. Y es ahí donde tú quieres recibir el afecto, el amor y toda la atención de las personas. Pero tú lo que necesitas es identidad, es propósito, y en Dios solamente vamos a encontrar eso. Dios quiere formarnos una identidad, quiere forjarnos una identidad donde ya dejemos de ser personas que estemos recibiendo las migajas de tiempo, de afecto, de amor de otras personas. Cuando yo conocí mi valor, de verdad que yo dije, yo no puedo volver a permitir que alguien me trate así, que alguien me trate mal, yo no merezco eso, porque yo no doy eso. O sea, no voy a decir que era una persona perfecta y que hacía todo bien y que yo no lastimaba y no hería, sí, porque mi identidad estaba dañada. Entonces, cuando hay daño, das daño, ¿verdad? A tu alrededor. Pero ya una vez que yo me determiné a salir de una relación tóxica, yo dije, no vuelvo a pasar por esto y no quiero volver a sentirme así y no me merezco esto. Entonces conocí a Dios y Dios volvió a formar mi identidad y volvió a darme tantas cosas que la verdad ya había, a darme valor, a darme identidad, a darme propósito. Y dije, no puedo volver a permitir esto. Y ahora en mi matrimonio pues las cosas son muy diferentes, porque mi identidad ya está en Dios y me baso en Dios, y ya no importa lo que venga, porque tengo a Dios, y lo que Dios me da nadie me lo va a dar. Absolutamente nadie. Y ves la vida de otra manera. Exacto. Pues hoy el Señor quiere enseñarnos que tenemos identidad en Él, que volvamos a recuperarla, que si en algún momento fue robada de nuestras vidas, hoy podemos recobrarla o retomarla a través del conocimiento de Él. Y sabes que cuando nosotros fuimos dañados en nuestra identidad, también nos provoca estar en relaciones insanas. A veces tenemos apegos demasiado fuertes con los hijos. O sea, eso también es una relación insana. O de adultos con la mamá, o sea, ya personas casados que siguen teniendo una relación insana con los papás. También hablamos de los matrimonios, de los noviazgos. Yo digo, ¿cómo puede haber noviazgos que desde que te estás conociendo, se supone que para eso es un noviazgo, para conocerte, y que desde que te estás conociendo estás viendo cómo suceden las cosas y aún así te cases? Entonces, miren, con esto no queremos decir que dejes tu relación o que te divorcies, no. Lo que queremos decir es que busques a Dios. Claro que Dios siempre quiere reconstruir las familias, siempre quiere sanar los corazones para que podamos recuperar toda la genética de Él.
Y pues bueno, mucho tiempo antes, cuando yo era una persona conformista, cuando me conformaba, como dijo mi mamá, con las migajas que el mundo me ofrecía, vivía pensando en cosas desagradables, o sea, vivía pensando en todo el tiempo en cosas, por ejemplo, de fracaso. O sea, yo decía, sí, pues al rato me divorcio también. O sea, sí, o sea, fíjate lo que te lleva el tener una falta de identidad, pues vaya, pues así estamos viviendo hoy en el mundo, ¿verdad? O sea, de que si no te funcionó, divórciate y pues pásate por otras 5 relaciones más y dale, y ten un hijo de cada uno y trata a los hijos que tienes bien mal o sea, no, Dios no quiere eso, así. Dios quiere reconstruir las familias, Dios quiere sanar a las familias, Dios quiere sanarte a ti primeramente para que puedas tener una familia sana. Y si mucho tiempo viviste en el menosprecio, porque el menosprecio nos lleva a ser personas conformistas, porque desde que estábamos pequeños, ¿sabes quién piensa a menospreciarnos a veces? Son nuestros padres, nuestros amigos, un maestro. Recuerden que decíamos que hay maestros buenos y maestros malos, entonces quizás ha habido menosprecio en tu vida. Dile al Señor, llévate todo menosprecio de mi vida, recuérdame lo valiosa o lo valioso que soy yo para ti. Y claro que Dios te lo recuerda a través de su palabra. La voz de Dios está escrita también y es su palabra. Es una de las maneras más certeras de hablarnos y es a través de su palabra. Y pues bueno, queremos agradecerle a las personas. Creo que vamos a hacer una segunda parte porque de verdad esto lo dejamos a medias. Nos quedó mucho tema. Nos queda mucho tiempo por seguir hablando acerca de este tema. Por aquí queremos leerles algunos comentarios que nos dejaron. Ay, a ver tú. Se van a volver a poner desde el principio. Bueno, por ahí les queremos agradecer a todas las personas que estaban conectadas. ¿No se pueden poner? No, porque volvió a empezar. Rubén, Yajaira, Janet. Bueno. Es que acá ya no aparecen porque... Bueno, déjenme ver si Denis los puede recuperar. Ajá, por aquí me van a pasar el iPad para poder, porque sí vi que me estaban poniendo algunos comentarios. Janet nos pone, hola bellas, Dios les bendiga, saludos a todos, sus programas son tan edificantes para mí. Gracias, Janet, bendiciones, sabemos que nos ves. Ya se ve. Ajá, ya se ve. Ok, si quieres tú di uno y yo uno. Eunice Monsiváis, saludos. Aide dice, y como papás nuestras palabras tienen poder sobre ellos. Claro que sí. Exacto, nuestras palabras o edifican o derriban o destruyen, exactamente. Yajaira Luna, saludos. Judith, bendiciones. Pues saludos también para ti, hermosa. Gracias porque nos has estado viendo. Rubén Ramírez, te mando un beso. Janet. Y pues Janet Galván. Janet Galván, ajá, ya le había. Dice, yo era así, pero gracias a Dios todo cambió. Me regresó la identidad. Amén, gloria a Dios. Dios forma nuestra identidad y Dios nos dice, somos amados, somos hijos, somos aceptos. Somos tesoro para Él. Entonces Dios tiene grandes planes para ti, pero vamos a descubrirlos a través de irlo conociendo a Él. Amén. Bueno, pues damos por terminado este programa. Nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros esta hora, este tiempo. Sigan compartiendo para que pueda llegar a más personas esto. Y estamos muy agradecidas. ¿Algo más que quieras comentar? No, pues fue un placer el venir a compartir con ustedes este tema tan sonado. Continuamos con la segunda parte y pues nada, nos vemos en un próximo programa y agradecemos su atención. Y no me quiero ir, pero todavía no nos queremos ir, de hecho. Pero tenemos que irnos. Pero ¿sabes qué se nos está pasando? Mandar la invitación para que vengan a la iglesia. Ay, sí. Entonces, nosotros pertenecemos a Nueva Generación aquí en Saltillo, Coahuila. Decimos Saltillo, Coahuila porque sé que también nos ven de otros estados, otros lugares y creo que este programa va a llegar a muchas personas más. Entonces, si los no tienen invitamos un lugar donde congregarse, donde están, no están acudiendo a ningún lugar, pues aquí está su lugar reservado, los estamos esperando, sean todos bienvenidos. Aquí hay un lugar para que vengas a sentarte a la mesa del Rey. Y sentarse nos habla de meditar, de conocer la palabra. Cuando meditamos conocemos a profundidad la palabra, y aquí hay un lugar para los menospreciados, para los rechazados, para los que se tienen en poco valor, aquellos que viven en odio, en resentimiento, en falta de perdón, aquellos que nunca han sentido amor. Aquí hay un lugar, una silla para ti, para toda tu familia.
queremos abrazarte y conocerte. Te recordamos que nuestros servicios son los miércoles a las 7:50 y los domingos 11:30. Entonces te esperamos. Somos una iglesia que está siendo formada y edificada como una casa donde cada enseñanza nos ayuda a ser personas que edificamos también una casa para Dios. Entonces te esperamos. Dios te bendiga. Nos vemos. Bye.